Bueno, primero que nada, entonces, como agradecer la invitación, eh, dos cosas un poco como aclarar antes de empezar. Si ustedes se fijan en el título, creo o esperamos un poco hacerle como el honor al nombre del ciclo de charlas al cual nos invitaron, porque es un poco una cosa un poco más volada, puede ser, un poco a lo mejor cosas que uno no presenta en congresos o no publica necesariamente, porque requiere un poco como justamente echar, o evidentemente basado en datos, pero echar a andar un poco como la imaginación. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es que, evidentemente, bueno, nosotros somos las personas que vamos a dar esta charla ahora, pero todo este trabajo que nosotros estamos presentando y parte importante también de los datos que en el fondo están sustentando lo que vamos a decir, han sido producto de un trabajo colaborativo, de tesistas de pregrado, de posgrado, digamos, y esperamos entonces poder hacer honor, digamos, al trabajo este colaborativo que hemos tenido los últimos años con todos ellos. Entonces, para empezar, para que nos ubiquemos un poco en el espacio nomás, puntualizar que cuando nosotros hablamos de Chile Central, la verdad es que no hablamos de lo que generalmente se conoce como Chile Central, que es como un territorio bastante más extenso, sino que nos referimos principalmente a parcialmente la cuenca del río Concagua, principalmente cuenca del Maipo, desde donde está ubicada la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, y la cuenca de Rancagua, que es principalmente donde se ha concentrado el trabajo arqueológico en esta zona, ¿no? Y también cuando hablamos de periodo alfarero temprano y periodo intermedio tardío, esos son como los dos momentos cronológicos que nos preocupan, ¿no es cierto? Hacemos uso de esta lámina que le hemos usado y estrujado en el proyecto, ¿no es cierto? Por Fernanda y María Teresa a finales de los 70 y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Bastante bien cómo se configura de alguna manera estos desarrollos culturales con un complejo Bato, un complejo Llolleo y después un complejo Aconcagua, ¿no es cierto?, posterior en el periodo intermedio tardío, en relación a una serie de prácticas materiales, costumbres funerarias, ¿no es cierto?, prácticas fumatorias, y eso es un poco lo que este cuadrito quiere representar, donde entonces, tenemos, por lo tanto, ciertos elementos bien diagnósticos, ¿no es cierto?, que nos permiten, ¿no es cierto?, saber ubicarnos tanto en espacio como en tiempo, ¿ya? Pero lo que nosotros queríamos hacer un poco o proponer en esta como, presentación era un poco ver cómo abordar otras dimensiones de estas sociedades pasadas, entendiendo un poco que estas sociedades son pobladas, o estos momentos históricos, poblados por sujetos, ¿no es cierto?, o personas, y que ser mujer, hombre, o niño, niña, o infante, en el periodo alfarero temprano, no debe haber sido lo mismo que serlo en el intermedio tardío, o puede no haberlo sido lo mismo, y que definitivamente no es lo mismo que ser mujer, hombre o infante hoy en día. Las distinciones por sexo y edad en las sociedades humanas son de alguna manera uno de los aspectos como más universales, ¿ya? Sin embargo, la valoración, los contenidos, ¿no es cierto?, y las prácticas que se adoptan en relación a ellos son muy, muy diversas, ¿ya? Y estos son lo que en su conjunto, ¿no es cierto?, nos permite hablar un poco de las construcciones de género, ¿no es cierto?, entendidas como la construcción social de las diferencias sexuales en una sociedad, ¿ya? Y el desafío que se nos presenta a nosotros, por lo tanto, como arqueólogas, o como arqueólogos en general, ¿no es cierto?, es como un poco cómo mirar este pasado, tratando de no usar el lente de las categorías de género actuales, contemporáneas, occidentales, etcétera, etcétera, ¿ya? Los periodos en particular que a nosotros nos interesan, ¿no es cierto?, que es el periodo alfarero temprano y el intermedio tardío, en esta zona en particular, son especialmente interesantes en relación a esta temática, ¿no es cierto?, de construcciones de género o de categorías sociales, justamente por las transformaciones económicas que están ocurriendo en este periodo, y que están principalmente relacionadas con la adopción de los productos cultivados,
como un elemento importante en la dieta y en la subsistencia de estas poblaciones, y donde uno puede ver, ¿no es cierto?, a lo largo de la cronología, donde efectivamente van adoptando cada vez un papel más preponderante y fundamental en su sistema económico, ¿ya? Y es especialmente interesante porque justamente este proceso, teóricamente, introduce tensiones justamente en los sistemas de género, ¿ya? Los sistemas de género que nosotros conocemos, tanto del mundo occidental como en otros, generalmente implican una relación de subordinación de la mujer frente a los hombres, ¿ya? Y si bien hay una discusión que no está muy bien resuelta, digamos una discusión en curso, en torno como a la historicidad de este proceso y cuáles son los factores efectivamente más concretos que lo gatillan, en general se considera que los sistemas económicos que implican o que involucran la producción de alimentos, que es lo que ocurre justamente en estos pedidos que a nosotros nos interesan, conllevan también una preocupación mayor, digamos, o más acentuada sobre el control de la capacidad reproductiva de las mujeres, o en otras palabras, de la descendencia y de la fuerza de trabajo, básicamente, lo que deriva finalmente en un régimen patriarcal como el que conocemos nosotros ahora. Entonces, lo que presentamos hoy son los resultados de este intento que hicimos, un ejercicio básicamente de tratar de poner la atención sobre esta dimensión más vivida, de alguna manera, de las personas, por medio del análisis tanto de las prácticas que desarrollaron las y los sujetos en el pasado, así como de las actitudes o construcciones sociales en torno a ellos, que pueden haber o no generado, ¿no es cierto?, distintas categorizaciones. Y para esto, lo primero, en el fondo, o como organizamos esta presentación, fue un análisis de las prácticas de Funebria, ¿ya? Y con esto nos referimos a algo que nosotros sabíamos, ¿no es cierto? Las prácticas de Funebria durante el periodo alfarero temprano son muy distintas a las del intermedio tardío, tanto en el tipo de ofrendas, como en la exposición de los cuerpos, los lugares que se utilizan para enterrar a las personas, pero queríamos entrar un poco más en estas como diferencias, y para eso principalmente analizamos el tema de las ofrendas, ¿ya? Y los contextos fúnebres son, de hecho, un tipo muy particular, ¿no es cierto?, de registro arqueológico, porque nos introducen una práctica muy como performativa de la sociedad, donde entran en juego un sinnúmero de factores, ¿no es cierto?, creencias, organización social, economía, entre un montón de otras cosas. No obstante, nosotros también tenemos súper claro, ¿no es cierto?, que las prácticas mortuorias no son un espejo de las sociedades, en el fondo no se puede leer a las sociedades, en el fondo nos dice mucho sobre las sociedades, pero no nos dice necesariamente, en el fondo, cómo era la vida diaria de estas sociedades. Y por sobre todo, ¿no es cierto?, en esta enfoque hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que los funerales ciertamente son de la persona y son activados, ¿no es cierto?, y refieren a la persona que falleció, pero sobre todo es un tema de los deudos vivos, ¿no es cierto?, que son los que despliegan las acciones derivadas del funeral mismo. También en este sentido considerar que los objetos y los rasgos, ¿no es cierto?, remiten generalmente a prácticas, ¿no? En el fondo no es un problema solamente de cuáles son los objetos que están ahí, sino que a qué prácticas remiten estos objetos. Así es como el análisis de la distribución de ofrendas, ¿no es cierto?, por categorías de sexo y edad, nos muestra una situación que es un poco distinta para el periodo alfarero temprano respecto al intermedio tardío. De los tres grupos, en este gráfico, todo lo que está en gris, eso es lo que no tiene ofrenda, para que resalte, digamos, porque en el fondo lo que queremos resaltar es que efectivamente solamente son los grupos yoyeo donde hay una práctica de ofrendar cosas o de incluir objetos en las tumbas de estas personas, que es verdaderamente recurrente. Tanto en Bato como en Aconcagua no es la práctica más frecuente, ¿ya? Y dentro de esto, les llamo la atención acá a estos barras naranjas, ¿no es cierto?, que representan las vasijas, y dentro de las vasijas, además, podríamos decir que los jarros, de hecho, son el elemento más frecuente, ¿no es cierto?, y es más frecuente tanto en hombres como en mujeres y en niños, ¿ya? Entonces, esa es como la primera panorama de diferenciación. Otro elemento que examinamos fue los elementos de adornos personales.
¿ya? Y ahí hay también distintas como situaciones. Los elementos de adorno personal en Aconcagua son muy, muy escasos, digamos, son muy poquitos los individuos que tienen algo al respecto. En Bato y en Yoyeo son más frecuentes, pero tanto en Yoyeo, donde lo más frecuente son estos tipos de collares, ¿no es cierto?, de cuentas de lutitas, de múltiples cuentas, como en Bato, donde está la práctica de usar tembetanos, digamos, eso en el fondo no se ordena de alguna manera en la ofrenda por un eje de sexo. Lo que ni en Yoyeo de edad. En Bato, en cambio, el tembetán solamente está entre adultos. Un elemento bien interesante también que pudimos ver es la inclusión de elementos del ámbito productivo en los objetos de ofrenda de las tumbas. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que esto es algo común en principalmente Yoyeo, de nuevo, ¿ya? Donde además hemos podido ver un cierto como patrón, ¿no es cierto?, donde los elementos que están asociados al procesamiento de elementos vegetales, ya sea molienda, las ollas para la cocción, las grandes vasijas de almacenaje, ya sea para almacenar o para fermentar, ¿no es cierto?, están efectivamente recurrentemente asociados a infantes por un lado o a individuos de sexo femenino por el otro, ¿ya? Y eso es algo que no ocurre en los otros dos contextos que estamos viendo. Y esto nos parece especialmente interesante viéndolo en una perspectiva comparativa entre los periodos alfareros, porque esta asociación, ¿no es cierto?, que podemos interpretar bajo esta idea que nosotros planteamos hace un tiempo sobre, de la metáfora agrícola, ¿no es cierto?, donde reproducción social se asocia de alguna manera a la reproducción biológica de las plantas, que esta idea de alguna manera esté especialmente remarcada en Yoyeo y no en Aconcagua, que efectivamente depende muchísimo más de los productos cultivados que Yoyeo o Bato, ¿ya? En síntesis, la situación que tenemos acá, por lo tanto, en el ámbito de la muerte, si quisiéramos, es que, bueno, en Bato no nos plantea una diferencia básicamente, o sea, nos plantea una situación donde la principal diferencia es la edad y eventualmente el uso del tembetá. Pero el uso del tembetá no está ordenando en el fondo por el eje sexo, ¿ya? En el fondo hay adultos con tempestad, infantes sin tempestad, hay adultos con tempestad, hombres y mujeres, adultos sin tempestad, hombres y mujeres. En Yoyeo, sí, el ámbito mortuorio nos estaría como marcando una diferenciación, que podríamos hablar de una diferenciación de sexo, ¿no es cierto?, y una diferenciación etaria, que hace justamente que mujeres e infantes queden como englobados dentro de esto que hemos llamado como la metáfora agrícola. Y a Aconcagua tenemos una situación un poco indiferenciada, ¿no es cierto? Algunos matices permiten intuir algunos grados de diferenciación, pero que no van necesariamente por el lado de sexo y edad, así, a lo mejor por otro tipo, más bien como de ciertos elementos a lo mejor de prestigio, por ahí una diferenciación social de la unidad doméstica en sí, digamos, pero las ofrendas de alguna manera no indican diferencias por género de edad. Entonces, dicho esto del ámbito de la muerte, pasamos ahora al ámbito de la vida, que es lo que presentará Violeta. Ya, en primer lugar, bueno, como que quisiera destacar que esta investigación, que fue liderada por Lorena y compuesta por un grupo súper grande de gente, tiene la cualidad de ser una investigación de tipo interdisciplinario, entonces es súper cómodo desenvolverse en este ambiente, y la riqueza de la información y del conocimiento generado también ha sido súper interesante de interpretar. Entonces, retomando lo que dijo Lorena, el área de bioantropología tuvo por objeto acercarse a los cuerpos humanos y conocer la vida, un poco acercarse al ámbito cotidiano, de las mujeres, hombres y niños que formaron parte de las sociedades Bato, Yoyeo y Aconcagua. Ahora, para los que están en clases conmigo, tenemos que entender que es la perspectiva biocultural en bioarqueología la que nos permite entender el cuerpo humano como un lugar en donde van a estar interaccionando la cultura y la biología y modificándose la una a la otra para expresarse finalmente en nuestro cuerpo.
¿Y cómo se van a expresar en nuestro cuerpo? Estas expresiones van desde enfermedades, traumas y alteraciones del crecimiento y desarrollo, hasta modificaciones culturales voluntarias, como por ejemplo usar tembetá o deformar mi cráneo. Aunque también puedo tener una modificación de mi cuerpo que puede ser involuntaria, pero esa es otra historia, pero que también hay unos acercamientos bien interesantes que se están viendo en Chile Central en el tema del cráneo y el uso del cupulcue. Eso es como un dato aparte. Entonces, el estudio de todos estos aspectos que puede o no puede dejar su impronta en el esqueleto, recordemos que no todas las enfermedades van a lograr afectar el sistema esqueletal, por lo tanto nosotros no vamos a acceder a ese nivel de información, que es un poco la paradoja de estudiar los esqueletos, es lo que nos va a permitir aproximarnos al estilo de vida de una población o grupo humano. Vale decir, vamos a poder conocer cómo vivían y cómo eligieron vivir estas poblaciones en la antigüedad, y que es algo que también hacemos nosotros. Para lo que tiene relación con el objetivo del proyecto de investigación, que son los resultados que se están presentando ahora, necesitábamos aproximarnos al patrón de actividad. ¿Y cómo me aproximo al patrón de actividad? A través de marcadores óseos. Principalmente marcadores óseos que dicen relación con actividad física, pero también para aproximarme a ese ámbito no solamente tengo que usar marcadores musculoesqueletales, sino que también puedo utilizar otro tipo de indicadores que pueden ser patologías articulares o que pueden ser, qué sé yo, ahí están apareciendo inserciones musculares que fueron los que relevaron en este proyecto. Por ejemplo, tenemos patologías de degeneración articular que también relevamos, pero que no hemos analizado esos datos. También se analizaron dientes, se analizaron paleopatologías en niños y en adultos, y también se utilizó toda la información que ya venía trayendo esta línea de investigación en Chile Central que tenía que ver con isótopos estables y se profundizaron. Siguiente, por favor. Entonces, además de pensar cómo interpretar estos indicadores, tal y como mencionaba Lorena anteriormente, el desafío que se nos presenta como arqueólogas y como antropólogas físicas es cómo mirar al pasado sin el lente de las categorías de género actuales y occidentales. Y en ese sentido, el principal sesgo interpretativo que tenemos es el modelo neolítico, como pueden ver en los monitos que están en la diapositiva. ¿Por qué? Porque el modelo neolítico nos va a proponer que básicamente para estas sociedades donde se está produciendo, estoy hablando entre el PAD y el PIT, se está produciendo esta circulación hacia la intensificación de la producción de alimentos, va a proponer este modelo neolítico que va a haber una jerarquización de la sociedad, que va a haber una división sexual del trabajo, que va a haber un aumento de paleopatologías por el hacinamiento, por el sedentarismo, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que hasta lo que nosotras hemos visto en este momento y de lo que venía trabajando Lorena y el equipo anteriormente, es que este modelo no aplica a Chile Central. Estas cosas no están sucediendo en Chile Central. Y lo que se ve, por ejemplo, en la figura número 2, que es este gráfico como de dispersión de datos, que fue hecho por Sandra Rebolledo, que fue nuestra especialista en análisis de datos, que es un gráfico de dispersión, una forma exploratoria de aproximarnos a los indicadores musculoesqueletales, que siempre hay un traslape en estos dos circulitos que ustedes están viendo. Cada circulito representa como la dispersión de los datos femeninos y masculinos. Y siempre vamos a ver que tanto como para el SP, que es el PAT, y para el PIT, que es el LIP aquí arriba, siempre hay una yuxtaposición entre los marcadores musculoesqueletales de hombres y de mujeres. Por lo tanto, lo que estamos viendo en Chile Central es que no hay una actividad muscular distinta entre hombres y mujeres. No podemos hablar, pon la siguiente diapositiva, por favor, Lorena. No podemos hablar de actividades físicas específicas porque los marcadores musculoesqueletales que nosotras utilizamos, que son estos que están indicados en la fotografía de un fémur, fémur proximal, epífisis proximal, estos indicadores musculoesqueletales que hasta hace poco tiempo atrás habían sido interpretados directamente en términos de su expresión e intensidad como actividad física, son de origen de una etiología multifactorial. Vale decir que no es solamente la actividad física la que se expresa en ese indicador, sino que se está expresando la alimentación, las condiciones de vida. Perdón, dije fémur y era húmero, lo siento, un 1. Entonces esta etiología multifactorial nos hace que no sea tan fácil la interpretación directa de la actividad física acerca de lo que estamos viendo en el hueso.
Y por eso es que nosotros decidimos emplear una aproximación estadística exploratoria de los datos y ver cómo distribuían por su propia naturaleza. Y bajo esa argumentación metodológica, decíamos que de existir algo parecido a una división sexual del trabajo en una sociedad que está transitando hacia la intensificación de la producción de alimentos, estos datos deberían haber distribuido de forma separada, vale decir, no debería existir este traslape entre los indicadores de actividad física de hombres y mujeres, cosa que en Chile Central no se cumple. O sea, hasta el momento estamos viendo un traslape de la actividad muscular, de la actividad física expresada en estos indicadores musculares. Y lo otro interesante que ha resultado para actividad física es entender que, de acuerdo al modelo neolítico, hubiésemos esperado una intensificación de la actividad física, porque claro, había que producir alimentos. Y lo que estamos viendo es que hay menor intensidad de actividad física en términos musculares cuando, por ejemplo, en población Aconcagua comparado con Bato y Llolleo. Y esto nos hace pensar, en base a la información arqueológica que ya se había relevado en cuanto a patrón de asentamiento, que tal vez no es que recaiga una mayor carga de trabajo en un individuo, sino que la cantidad de individuos, vale decir, de estas unidades residenciales que están implicando que hay mayor cantidad de gente hacia el PIT, estarían trabajando, o sea, habría una mayor cantidad de gente abocada a estas labores reproductivas, que es una hipótesis interesante. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa que no se cumple, una expectativa del modelo neolítico no cumplida también en Chile Central, tiene que ver con la infancia. ¿Qué pasa con la infancia? La tesis de Constanzo Urrutia, su tesis de pregrado, estudió paleopatología en niños del periodo alfarero temprano y niños del periodo intermedio tardío. Y de acuerdo al modelo neolítico hubiese esperado encontrar niños mucho más enfermos, estoy simplificándolo completamente, en población Aconcagua, que es el periodo intermedio y tardío, porque, qué sé yo, producían alimentos, estaban más sedentarios, más hacinados, etcétera, etcétera, y eso no se ve. En realidad se ve que las patologías, hay diferencias estadísticas significativas, sí, pero poquitas, pero que la mayor cantidad de patologías las están presentando, al comparar estos dos periodos, las poblaciones del alfarero temprano. Y otra cosa interesante que se ve en los niños a partir del análisis de isótopos estables es que la dieta está siendo diferenciada de acuerdo a la edad. Vale decir, estamos viendo que en Llolleo, así como incipientemente y posteriormente en poblaciones Aconcagua, hay una tendencia en donde se observa una alta presencia de isótopos relacionados con el consumo de maíz en la infancia. Y eso nos podría dar a entender que hay pues pensábamos en ulpo o en cocho hecho en base a harina de maíz para estas edades más tempranas. Independientemente de lo que sea específicamente, está diciendo que hay una dieta especial para los niños, vale decir que la edad está teniendo como una influencia en las formas de alimentación o en las maneras de mesa que está intersectada por este eje de la edad. Lo que se puede ver en el gráfico son las diferencias que hay entre las señales isotópicas que derivan del hueso y las señales isotópicas que derivan del diente en un mismo individuo. Uno puede ver, en base a esta comparación, cómo la alimentación es diferente en la adultez y en la infancia. Si quieren hacer como consultas más específicas respecto a ese tema, lo podemos dejar para el final para no alargarnos tanto. Ahora, siguiente diapositiva. Cuando se contrastó la información de los isótopos con la información de los dientes, se observó que para el PAP, evidentemente el desgaste dental está sugiriendo una dieta más abrasiva, más dura, menos pastosa, y también está sugiriendo una heterogeneidad en actividades en base a los tipos de desgaste que se observan en la población, que no tienen una distribución por sexo, vale decir que independientemente del sexo de las personas, están usando sus dientes como tercera mano, esta utilización parafuncional, y esta utilización parafuncional es súper diversa. Si ustedes se fijan, ahí en las fotografías hay 9 tipos de desgaste extramasticatorio distintos. Estos son los resultados de la tesis de Carolina Ulloa. Y para el PIT, siguiente diapositiva, lo que se observa a partir de los indicadores de salud oral es que hay una diferencia súper interesante entre las tasas de carie y de pérdida antemortem entre hombres y mujeres. Y esto es súper entretenido. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a presentar
una gran cantidad de caries entre los dientes. Esta carie que se ve entre los dientes, que se puede ver en la fotografía que está en medio, la que tiene un color más amarillo, es una carie súper interesante porque su patrón está asociado a la producción de chicha. Y lo que nosotros pudimos interpretar en base a la información isotópica que ya se traía acerca de población Aconcagua y el patrón de caries, siguiente por favor, es que habría una visibilización de la labor productiva que tienen las mujeres al producir, o sea, al masticar el maíz para producir la chicha, pero no consumirla, versus los elevados niveles de indicadores de planta C4 de consumo de maíz que tienen los hombres, que no están asociados a este patrón de caries. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Por qué los hombres tienen una señal isotópica asociada a un mayor consumo de maíz, pero las mujeres están presentando las caries? Entonces, la hipótesis que se ha propuesto es que los hombres estarían comiendo carne de animales que probablemente fueron alimentados con rastrojo de maíz, que estaría siendo, que se ha propuesto como una hipótesis de un aguachamiento de camélidos y su consumo por parte de los hombres, versus esta baja señal isotópica de consumo de maíz en mujeres, asociada a esta carie, que estaría teniendo relación con que están masticando el maíz, eso provoca que se pegue en los dientes, que provoque caries, pero no lo están consumiendo, que es como un poco lo que había interpretado, se ha interpretado a partir de lo que ya se traía con isótopos y la tesis de la Carolina Ulloa hace poquito. Y se visibiliza así entonces otra dimensión de ser mujer entre los Aconcagua. En la siguiente sigues tú, Lorena. Esta diferencia que nos acaba de mostrar Violeta, sin embargo, no se ve a partir de otra línea de evidencia que es bien como interesante. En este caso, estos datos vienen de la tesis de magíster de Horacio Ramírez, que está recién salida del horno y a quien pedí autorización, digamos, para mostrar los datos, él ya los había mostrado en algún congreso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo súper como rebuscado, que es análisis de microfósiles botánicos que quedan atrapados en el tártaro dental, ¿ya? Y que tienen la gracia un poco dentro de los análisis arqueobotánicos, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos permite relacionar lo que se está consumiendo con un individuo o una persona en específico, ¿no es cierto?, y con el sexo de esa persona. Y aparte de un montón de otros análisis y resultados bien interesantes que ha tenido, nos interesaba acá remarcar el uso de plantas psicotrópicas, ¿ya? Horacio pudo identificar la tué y pudo identificar tabaco, tanto en los grupos yoyeo como en los grupos Aconcagua. Es interesante en el fondo porque, por lo menos por lo que muestran las fuentes etnohistóricas, ¿no es cierto?, indican que este tipo de plantas se usan en ocasiones especiales, ¿no es cierto?, y preferentemente también solamente por algunos individuos, en el fondo no es algo que necesariamente toda la población esté consumiendo, y porque además el latue, por lo menos actualmente, y al parecer en el pasado tampoco, tiene una distribución tan septentrional como Chile Central, el área que estamos trabajando, sino que en el fondo se da más bien en la zona como sur, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el acceder, ¿no es cierto?, a esta planta implica también activar una serie de mecanismos sociales, ¿no es cierto?, que permiten justamente el traslado de estos objetos o materiales, ¿no es cierto? Lo interesante para nuestro caso, ¿no es cierto?, es que dado lo especial que esto implica, ¿no es cierto?, y el uso en ocasiones especiales, en yoyeo son muy poquitas muestras, pero nos indica que están asociados a individuos femeninos, digamos, que no tienen ningún otro cosa muy particular en su ofrenda, por ejemplo, sino que en el fondo, de hecho, no tienen ofrenda y solamente, en el fondo, lo interesante de estos entierros ha sido la presencia de la tue en el tártaro dental, y en Aconcagua se identificó la tue y tabaco, tanto en individuos femeninos y masculinos, y por lo tanto que hay ámbitos de la vida, ¿no es cierto?, quizás más rituales o ceremoniales, donde al parecer el sexo, ¿no es cierto?, no es lo más determinante, ¿ya? O no está ordenado de alguna manera esa práctica de acuerdo a una categoría de sexo. Por último, están los análisis de los isótopos de oxígeno.
Acá hace una súper breve introducción, igual como hizo la Violeta, los análisis de oxígeno generalmente se utilizan en la arqueología, ¿no es cierto?, para ver movimientos de poblaciones, porque el oxígeno se fija en los huesos a partir del agua que nosotros consumimos, y el valor del oxígeno 18 o del delta oxígeno 18 en el agua es muy variable, y por lo menos acá en Chile central varía mucho en un eje este-oeste, ¿ya? Entonces, nuevamente, acá tenemos una serie de individuos, ¿no es cierto?, analizados, en que se analizó el hueso, que representa los últimos 10 años antes de la muerte, versus el diente del mismo individuo, que representa en el momento en que se formó el diente, y por lo tanto nos da una visión, digamos, una entrada hacia qué estaba pasando durante su infancia. Y lo que vemos acá en el fondo es que de los 3 grupos analizados, al parecer solamente, o sea, si bien hay algunos movimientos en todos de ellos, solamente en los grupos yoyeo esto parece ser una práctica relativamente recurrente. Y lo otro que nos interesa remarcar es que dentro de esa recurrencia son principalmente las mujeres las que se están moviendo, son en este caso las que tienen está señalada la diferencia con estos puntitos verdes. Entonces, claro, evidentemente es súper tentador de alguna manera pensar que esto podría tener que ver justamente con movimientos y sistemas de parentesco, ¿no es cierto?, movimientos posmaritales, ¿no es cierto? No nos queremos meter mucho ahí, pero sí, efectivamente, esta movilidad está así funcionando al parecer, o por lo menos tenemos algunos indicios de que esto sí está funcionando en torno a categorías de sexo, ¿ya? Y esto, como les decía, no se ve en ninguno de los otros grupos. Y para terminar, entonces, en fondo, bueno, entonces, ¿a qué llegamos un poco con todo esto? Creemos que estos poquitos datos, ¿no es cierto?, que hemos ido tratando de juntar, tanto en la vida como en la muerte de estos individuos, pensamos que efectivamente nosotros podemos decir a estas alturas que no es lo mismo ser niño, niña, infante, o femenino o masculino en estos 3 grupos culturales. Hay prácticas diarias en lo Concagua, ¿no es cierto?, que implican ciertas diferencias, ¿no es cierto?, en lo Concagua. La alimentación, que divide individuos infantes, ¿no es cierto?, pero que también indica ciertas diferencias en las prácticas alimenticias entre hombres y mujeres, también ciertas prácticas que se están realizando, como por ejemplo que las mujeres serían las que están haciendo la chicha, ¿no es cierto?, pero lo interesante también encontramos es que estas diferencias, o estos indicios de diferencia, no es algo que se esté enfatizando o mostrando en el momento de la muerte, ¿ya? En yoyeo hay ciertas prácticas durante el transcurso de la vida de las personas que también sugieren ciertas diferencias, ¿no es cierto?, entre sexos, pero que principalmente van por el lado de la movilidad, como les mostraba recién, ¿ya? Pero en el ámbito de la muerte sí efectivamente se está eligiendo significar de manera particular, ¿no es cierto?, a las mujeres y a los infantes con esta idea de metáfora agrícola que hemos desarrollado en otro lado. Y en Bato, en cambio, la verdad es que no vemos mayores diferencias en la vida diaria, pero, o sea, vemos diferencias en la vida diaria y en la muerte justamente por el uso del tembetá. Ya diferenciando, digamos, el eje donde se está haciendo la diferencia es entre adultos versus juveniles e infantes, más que entre individuos de distintos sexos, ¿ya? ¿Qué me queda en el tintero por decir? Tal vez Bueno, un este poco, énfasis en lo colectivo, de lo claro, en el Concagua. fondo, que en lo Concagua de repente, o un poco lo que estamos pensando también es que hay más que por todo el tema de Funebria, ¿no es cierto?, de que más que un intento como por diferenciarse en la Funebria y por poner acento en cosas que efectivamente están ocurriendo en la vida diaria, es otro el discurso de la muerte, es un discurso mucho más de lo colectivo, del trabajo colectivo que, por ejemplo, implica construir los túmulos, y que ese es el aspecto que más se está enfatizando en este momento, más que en los otros. Y eso, pues no sé si Viole quiere... No, creo que lo dijiste todo, y que si la gente quiere profundizar en algún aspecto o quiere que nosotras profundicemos en alguna volada más profunda, que nos pregunten. Que nos pregunten y saluda a la Cote.
Ah, pues muchas gracias y muchas Muchas gracias también gracias. a todo el equipo de alguna manera que ha hecho posible Sí. esta Y presentación. recalcar, claro, recalcar que este ha sido un trabajo de un equipo súper grande. Buenísima, muchas gracias Viole y Lorena, me encantó. Me encanta que tengan este espíritu por salir un poco de los análisis tan cotidianos y poder jugar un poco más con hacia dónde nos puede llevar nuestra idea, nuestras mentes y nuestra interpretación. Así que personalmente me encanta, quedé fascinada con la charla. Voy a empezar a leerles las preguntitas que nos están llegando. Rolando González pregunta, ¿las diferencias etarias en el Tembetá están dadas solamente por su presencia como ofrenda en las tumbas o también existe distinción con las evidencias bioantropológicas? Entre paréntesis, huellas de uso en las mandíbulas de los sujetos. Sujetos como con es, sujetes. A ver, contesto un poco yo y cuando nosotros hicimos este trabajo, yo no sistematicé ese rasgo en las evidencias bioantropológicas, principalmente porque hay muchos datos faltantes en el fondo. Eh, el trabajo de las ofrendas funerarias se hizo con mucha recopilación bibliográfica, principalmente con reportes desde los años 60 hasta de hace unos 4 o 5 años atrás, que fue cuando terminamos de hacer este conjunto. Y hay mucho dato faltante. Sin embargo, en los informes más recientes, ¿no es cierto?, cuando ya hay más antropólogos físicos, ¿no es cierto?, haciendo los análisis, ahí uno sí efectivamente puede ver que hay cuerpos que efectivamente tienen huellas de uso de tempestad, ya sea en la mandíbula inferior o en el desgaste de los dientes, o que incluso implican la pérdida de los dientes. Eso siempre lo vi asociado a individuos adultos, se da en individuos tanto femeninos como masculinos también, y tanto en individuos que presentan el tempestad en el entierro como no. Ya en el fondo, o sea, al parecer en el fondo hay personas que usaron tempestad en vida, pero no fueron enterrados con ese objeto. Pero eso es un poco lo que te puedo decir. Para complementar la respuesta de Lorena, quien profundizó en las huellas de uso de Tembetá en los dientes, y también hay una huella que ha sido asociada a uso de Tembetá en la mandíbula, pero que realmente todavía no sabemos qué es, fue la tesis de la Carolina Ulloa, que está publicada, por si la quieren leer, y justamente ella hizo esa recopilación de información. Y como dice Lorena, los informes bioantropológicos de los últimos años han logrado relevar, por ejemplo, los contextos en los cuales el Tembetá aparece in situ, y son bastantes, asociados principalmente a poblaciones Bato. Yo levanté uno en un sitio en Colina, pero hay también la información que logró relevar la Carolina Ulloa a partir de la revisión de esqueletos que ya estaban formando parte de colecciones bioantropológicas de la Chile, que fue una pata súper importante de este trabajo tras bambalinas, que fue el manejo de colecciones de Chile Central en la Universidad de Chile. Ella pudo relevar información como sexo, edad y huellas de uso de Tembetá acá, en los dientes, y también en el Museo de Historia Natural aparecieron unas huellas acá, en la mandíbula, que todavía no sabemos cómo interpretar, pero que quedaron categorizadas bajo el uso de Tembetá. Entonces, para profundizar esa información que está disponible, pueden consultarle a la Carolina Ulloa o pueden buscar su tesis en Cibertesis Chile. Eso. Maravilloso. Acá Nicolás Riz nos pregunta, ¿existe evidencia sobre género fluido en alguno de los lugares analizados? O sea, sin categorización de hombre o mujer. Pucha, esa es una pregunta súper complicada, porque yo creo que estamos todavía en una etapa muy inicial, donde estamos justamente tratamos de ser lo más cuidadosas y no referirnos a género, sino que a sexo, porque finalmente es el único dato como duro que efectivamente tenemos. Y aún así, yo creo que incluso la bioantropología, lo hablamos muchas veces con la Violeta, en el fondo hay un montón de rasgos que tú dices, pucha, o sea, la mitad de nuestra muestra quedó como probable masculino o probable femenino, porque ni siquiera los marcadores como bioantropológicos son tan claros en esta binariedad, ¿no es cierto? Entonces es un aspecto que la verdad no hemos trabajado, a pesar de que creo que lo que tratamos de hacer justamente es
por lo menos con los trabajos de los marcadores musculoesqueletales en el fondo, no empezar los análisis por las categorías de sexo, sino que en el fondo ver cómo, en general cómo se comportaban los datos y ver de ahí en el fondo si es que había alguna lógica en términos de sexo, más que imponer eso como una variable de análisis a priori. Es Claro. como lo único que te podría decir. Claro, o sea, nosotras, como la decisión, como en personal o un poco política en términos de para trabajar un poco este tema de género fue evitar, en el área de bioantropología, evitar dicotomizar los datos a priori. Vale decir que muchas veces uno cuando analiza datos y trata como de hablar de género o algo así, piensa de inmediato en el sexo biológico. Y ya sabemos ya que el género, claro, una de sus patas de construcción es el sexo biológico, pero que en realidad está mediado por una serie de aspectos que tienen que ver con la vida de un individuo en sociedad y en cómo se presenta y en cómo nos ven. Y para eso es súper importante el contexto. Y nosotros estamos trabajando con colecciones que no tienen esa riqueza de contexto muchas veces porque no se ha conservado, porque han sido colecciones que tuvimos que hacer un manejo a posteriori, etcétera, pero la bioarqueología social o la bioarqueología queer de los últimos tiempos sí ha problematizado esa interpretación finalmente. Pero lo que nosotras hicimos con María José, con la Carolina y con la Connie fue justamente a adscribir a esto que menciona Jane Peterson, que es una bioarqueóloga, que plantea esto, que dice que por qué no privilegiamos la utilización de análisis exploratorios, ¿cómo se llama? Clustering en este caso, en donde uno permita la emergencia de agrupaciones por la propia naturaleza de los datos antes que estar, por ejemplo, haciendo estos t-tests o comparando hombres con mujeres y buscando las diferencias, porque finalmente uno va construyendo también las diferencias. Como que eso sería como el aporte que podríamos hacer nosotras metodológicamente a la problematización del género en sociedades pasadas. Claro. Y como nota nomás en el fondo, o sea, y como también uno podría decir, o sea, para el tema del análisis de los contextos mortuorios, en cambio yo en el fondo sí tomé como variable de análisis el sexo para ver en el fondo cómo se comportaba, pero en el fondo la base de datos está construida de manera en que uno puede o no considerarla, y evidentemente va a ser muy interesante poder seguir trabajándola justamente con, dejando un poco hablar, porque incluso en yoyeo, en el fondo, no son todas las mujeres las que están con instrumentos ligados al tema productivo, no son todos los niños que están depositados en unas funerarias tampoco, de hecho ni siquiera llega al 40%, entonces evidentemente esto es lo que nosotros presentamos, una cosa como muy como Claro. simplificada, ¿no es cierto?, como de síntesis y síntesis, pero cuando uno mira los datos hay muchas más variables que hay que estar como considerando, efectivamente. Incluso los sesgos personales, o sea, ¿qué estoy buscando yo? La pregunta de investigación. ¿Y cómo analizo mis datos? Que eso no es solo la interpretación, sino que desde antes tienen que estar pensando en cómo van a manejar esas categorías. Eso. Genial. Carlos Quesada pregunta la expectativa de vida de estos grupos y si existen evidencias de conflicto entre vatos y yoyeo. ¿Viole? Sí, nosotras, promedio de edad de la muestra, muy pocos individuos sobre 45 años más, que es como el rango, porque ya, cuando uno estima edad a partir de los restos bioantropológicos de los cuerpos humanos antiguos, a medida que un individuo es más viejito, el proceso estocástico del envejecimiento se hace súper caótico, entonces llega a un punto hasta más o menos los 50 años en donde uno puede decir, ya, este individuo tiene un rango de años entre 40 a 50 años, si no tiene muchos indicadores, imagínense, 10 años, entonces yo diría que la media estuvo en 35 años, 30, 35 años de los adultos. Sí, y estatura, esto es como un dato así como que no está publicado ni nada, como 1,50, 1,50 m. ¿Y qué más? Evidencias de violencia. La violencia se ve a partir de patrones de trauma, de fractura en distintas partes del cuerpo. Pero principalmente en violencia, la más especialista como en interpretación de violencia es la Coté, no vimos tanto, y para hablar violencia así como intergrupal, que sería vato versus yoyeo o algo así, también es súper difícil,
súper difícil buscarlo. Podría investigarse, pero nosotras no vimos tanto. Yo sé que hay contextos que han aparecido con evidencia de violencia interpersonal en Chile Central. Me parece que en Carosi, en el sitio Carosi, aparecieron individuos con puntas de proyectil in situ, pero no me acuerdo No, más un en poco detalle. para complementarte esto, o sea, desde la cultura material generalmente lo que se ve justamente es cuando queda como un elemento cortopunzante, ¿no es cierto?, como metido dentro del esqueleto, y efectivamente hay algunos casos, pero la verdad es que son así contados con los dedos de una Claro. mano, no es algo que tú puedas decir, pucha, una cuestión súper generalizada, acá está pasando algo, no, yo diría, no sé, unos dos, que yo sepa, dos individuos en el periodo temprano, máximo tres, y unos 3 o 4 individuos en el intermedio tardío Aconcagua, no más que eso. Claro. Nicole nos pregunta, respecto al uso de plantas alucinógenas, ¿el chamico fue usado también en Chile Central? Sí, el chamico fue utilizado en Chile Central, ahí están los trabajos que ha hecho principalmente María Teresa Planella con Virginia McRosby, en el sitio El Mercurio, donde se encontró chamico principalmente en las urnas y en algunas vasijas asociadas, si no me recuerdo mal, digamos, principalmente en entierros de niños, y justamente ahí se hizo justamente el vínculo un poco entre eso y los datos etnohistóricos sobre el uso de chamico en el área mapuche, justamente en relación a los niños. Así que sí hay evidencia de uso de chamico. No lo encontró, sin embargo, Horacio en la evidencia del tártaro dental. Qué interesante, porque esa línea de evidencia de arqueobotánica trabajó en paralelo con la investigación de los dientes. Entonces hubo casos en donde había un caso en donde había un desgaste dental asociado al trabajo de fibras y se encontró en la evidencia arqueobotánica la fibra, que era el boqui, en el diente. Eso es súper interesante. Pero no se encontró, como dijo Lorena, chamico. Rodrigo Retamal pregunta ¿cómo controlaron el efecto de la edad sobre los marcadores musculoesqueletales y la prevalencia de caries? Respuesta a eso, todos esos factores estuvieron controlados por los análisis que hizo la especialista en bioestadística, que es la Sandra Rebolledo, que tiene su magíster en bioestadística en salud pública. Entonces, claro, el efecto de la edad en los marcadores musculoesqueletales es súper importante y efectivamente tenía un efecto significativo. Cuando uno hace la estadística paramétrica, sí, pues tiene un efecto significativo sobre la expresión de los marcadores musculoesqueletales, pero cuando nosotras hicimos este análisis exploratorio, permitiendo que los datos agruparon por su propia naturaleza, y esperábamos, por ejemplo, que se generara un grupo aparte de los individuos más viejos, porque iban a tener marcadores musculoesqueletales diferenciados por edad y todo eso, y no lo encontramos. También buscamos la interacción entre edad y sexo, etcétera, y tampoco hubo como una interacción que estuviera modificando los análisis estadísticos que hicimos. Ahora, estadísticamente, técnicamente, los análisis están disponibles cuando salga la publicación para quien los quiera analizar. Y sobre dientes, los análisis estadísticos los hizo la Caro Ulloa y utilizó todas los últimos análisis que salían, como usando tasa y usando los índices que se habían propuesto últimamente para efectivamente evitar el sesgo de la edad, que sí en la antropología física o en bioantropología es algo de perogrullo. Siempre la edad es un factor que hay que controlar porque siempre está alterando el comportamiento de los datos. Nicole pregunta, ¿cuál sería el uso simbólico del tembeta? ¿Qué significado le dan? Ay, no sé. Es una pregunta muy... Esa es una buena pregunta, sí, pero sí. no sé. Sí, me está interesante. O sea, el tembetá es un poco para contarte lo que hemos ido como pensando, discutiendo de alguna manera. O sea, el tembetá es algo
que se ve, digamos, y que te modifica de alguna manera tu anatomía, Claro, ¿no es cierto? Y tus posibilidades incluso de masticar, de beber, etcétera, etcétera. El dependar implica, ¿no es cierto?, perforarte acá abajo, y también algo que se ha visto, y tampoco se ha hecho como un estudio muy claro al respecto, pero hay tempetas de distinto tamaño, ¿no es cierto?, donde el botoncito tiene tamaños distintos, y por lo tanto parece ser una práctica que va ocurriendo a lo largo de un tiempo. Y por otra parte, las marcas que quedan en los heridos también indican, ¿no es cierto?, que se usa suficientemente tiempo como para efectivamente deje huellos y modifique los dientes y el hueso. Por cómo se distribuye, claramente hay una categoría de individuos que, como les decía, lo único que tenemos claro es que no es una categoría de sexo, digamos, en relación a personas que efectivamente están mostrando de alguna manera esto en su vida como diaria y cotidiana. Poder imaginar algo más que eso, la verdad es que no hemos llegado. Yo me acuerdo de un trabajo muy bonito que hay, por ejemplo, en la Amazonía, de un grupo que no me acuerdo muy bien cómo se llama en este minuto, pero que tenía que ver justamente con el tema del habla y el escucha, digamos, y que de hecho las personas, por lo tanto, que usaban tembetá, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con el hablar, digamos, ¿no es cierto?, o está por lo menos en esa zona, era un signo, digamos, o algo que llevaba justamente a estas personas que tenían muy buena habla, de alguna manera. Eso evidentemente me tiene una cosa bastante como más compleja, pero claro, podría ir por ahí, podría no ir por ahí, la verdad es que es difícil contestar esa pregunta. Hay hartas preguntas sobre el tembetá. La Valeria... Valeria pregunta si se han planteado la hipótesis de que para el caso de los individuos con evidencia de uso de tembetá, pero que no está en el contexto fúnebre, simplemente podría haber sido fabricado en alguna materialidad como madera que no se conserva en Chile Central. Mira, no nos habíamos planteado esta posibilidad, la verdad. Hay tembetás en Chile Central tanto de piedra como de cerámica. Pero efectivamente en Chile Central nos perdemos de toda una gama importante de objetos, ¿no es cierto?, y materialidades que, o sea, esta gente tiene que verse vestido, se fijan, o sea, tiene que haber usado ropa, ¿no es cierto?, puede haber usado, no sé, elementos como de adornos corporales como tatuajes, pintura, plumaje, gorros, y nada de eso, en el fondo, lo recuperamos. No. Es difícil. Mm. Es difícil. Sí. Igual como que hay un montón de aspectos de la prehistoria de Chile Central que más que llegar a respuestas generan nuevas preguntas. Es como algo súper cursi lo que estoy diciendo, pero creo que al final de todo este proyecto, y como considerando toda la información que venían trabajando Fernanda, Lorena y todo el equipo desde hace años antes, solo logramos profundizar nuestras dudas, como sacar algunas cosas en claro, pero muchas más preguntas acerca de la diversidad y la heterogeneidad, y como todo eso que no estamos un poco logrando asir de la complejidad de los desarrollos culturales del pasado, de la riqueza. Gloria le queda la duda de por qué enfatizan el consumo indirecto del maíz en los individuos masculinos Aconcagua, aguachamiento camélidos, y no directo, misma chicha incluso. Ya, pucha, mira, eso es una cosa súper técnica. El consumo de maíz, de estas plantas C4, básicamente, o sea, aquí hay una cadena de inferencias, ¿no es cierto? O sea, el maíz acá en Chile Central, por lo menos, es la única planta que tiene un patrón fotosintético C4, que es la que a su vez hace enriquecer los valores de delta carbono 13. El delta carbono 13 se puede medir en dos partes del hueso, en la patita y en el colágeno. Y el tema es que la diferencia que se está viendo entre hombres y mujeres se da en el colágeno y no en la patita. El colágeno representa principalmente la porción proteica de la dieta, en el fondo la carne, ¿ya? O cosas que tengan muchas proteínas. La patita representa la dieta total. Entonces, de ahí viene un poco la idea de que en el fondo, si en la dieta total
hombres y mujeres no presentan diferencias, a lo mejor es un problema de que los hombres están obteniendo ese valor de C4 principalmente a partir de la proteína que están consumiendo. Y por lo tanto que la diferencia no sería tanto en la ingesta de maíz, sino que en la ingesta de carne de estos guanacos que sabemos, a su vez, que están comiendo plantas C4, porque los guanacos del periodo intermedio tardío están más enriquecidos en carbono 13 que los guanacos de antes. Esa es como la línea de razonamiento. Sí. Sí, igual como tras bambalinas, nosotras nos reíamos mucho cuando estábamos buscando, teníamos una hipótesis que era para el área de antropología, que era, los isótopos están diciendo que los hombres tienen niveles de C4 mucho más elevados, por lo tanto esperábamos que su salud oral reflejara ese consumo. ¿Cómo iba a reflejar el alto consumo de plantas C4, que era el maíz, que es un carbohidrato, con caries, con presencia de caries, sobre todo estas caries interdentales? Porque es un carbohidrato de mucha adherencia, y eso hace que provoque caries. Y no lo encontramos todo lo contrario, encontramos a las mujeres con un patrón de caries asociado al consumo de maíz y a los hombres no. Entonces, y ahí parte la línea de razonamiento hacia atrás para poder interpretar el dato. Perfecto. Constanza Roa pregunta, ¿el hecho de que los infantes estén siendo alimentados con maíz denota la importancia nutritiva atribuida por estas poblaciones a esta planta? Esto se ha propuesto desde la antropología, donde, dependiendo de los autores y de la época, se les ha llamado superalimento cultural, alimento base, entre otros, y que siempre tiene que ver con estos alimentos ricos en carbohidratos. Y en este sentido, llama la atención las diferencias entre hombre y mujer en el consumo de esta planta. Claro. ¿Por qué los hombres y los infantes están comiendo preferentemente este alimento considerado relevante y no las mujeres? ¿Tienen alguna hipótesis al respecto? Felicitaciones a las expositoras. A ver, bueno, para aclarar en el fondo, o sea, entonces lo que estamos viendo un poco es que al parecer no habría mucha diferencia entre hombres y mujeres en el consumo de maíz, y que las caries en el fondo tendrían más que ver con un problema de del masticar el maíz, que es un proceso que se necesita para activar la fermentación para producción de chicha. Entonces, ahí en el fondo la diferencia más bien tiene que ver un poco como división de tareas, más que del consumo propiamente tal, ¿ya? Que es lo que no se ve en el colágeno, o sea, en la patita. Bueno, y esto para los infantes. O sea, yo creo que eso tiene que ver también con el aumento poblacional que se ve durante el periodo intermedio tardío. Hay un tema ahí con los niños, hay un tema un poco más activo con respecto a la unidad familiar, a la unidad como corresidencial, que se está como que expresando en distintas como líneas de evidencia, distintas prácticas. Entonces, uno es un poco lo que les decíamos, esta cosa como de lo colectivo, de marcar más bien el tema, no tan la persona, sino que más bien el colectivo, de alguna manera, que al parecer es lo importante. Y en ese colectivo, evidentemente, y volviendo a estos temas como más de género, o sea, la fuerza de trabajo que tú necesitas de alguna manera para mantener ese sistema, implica también justamente cuidar tu descendencia. Y a lo mejor, efectivamente, el maíz ellos encontraron que era el elemento mejor para hacerlo, aunque hay un montón de otras líneas de evidencia que me parece haber escuchado, sí. Viole, que hablan, o sea, el maíz parece que no es tanto claro. carbohidrato, no es tan bueno nutricionalmente. No, pues, nutricionalmente alimentarse solo de carbohidrato y sobre todo del maíz, que inhibe, por ejemplo, la absorción de hierro, no es la mejor opción. Pero ¿sabe de qué me acordé, Lorena? De cuando vino el antropólogo especialista en sociedades amazónicas y nos dijo que la yuca en sociedades amazónicas, que tampoco es un alimento, por ejemplo, si yo eligiera una dieta como balanceada en términos occidentales, elegiría la combinación de proteína y carbohidratos, ¿cierto? Porque hay desnutrición por desnutrición por ausencia de consumo de proteínas, pero también hay desnutrición por ausencia de consumo de carbohidratos, que son como términos súper nutricionales y patológicos. Pero él nos decía que la yuca, independientemente de los valores nutricionales que uno le atribuía actualmente con los estudios, tenía un componente para las sociedades amazónicas que tenía que ver con que ellos eran seres humanos en la medida en que uno de los componentes de su identidad era en la medida en que comían yuca. Entonces nosotros lo conversamos con las chiquillas cuando vino ese antropólogo y pensábamos que también el maíz a lo mejor
tal vez no porque hay otros alimentos mejores que el maíz, como por ejemplo la quinoa, que tal vez el maíz tenía esta importancia identitaria, como la yuca la tenía para las sociedades amazónicas, como el alimento como parte constituyente de la identidad de un grupo. Y me hace, bueno, esta es una bola mía, como me hace sentido para lo Aconcagua igual. Maravilloso. Y ya por último, para cerrar, en beneficio del tiempo, Nicole también nos hace una pregunta, una duda personal. Dice, ¿cómo sería cronológicamente la relación o no relación entre pueblos originarios de Chile Central? Por ejemplo, en sectores costeros donde habitó la cultura Gato, habitaron también changos y algunos sectores fueron también parte del camino inca. ¿Cómo sería la relación? Es una súper buena pregunta. Sí, y es una pregunta como compleja, Sí, digamos, porque cuando claro. estamos hablando, por ejemplo, de los Batos, estamos hablando de todas las fechas pre-1000, y de ahí, digamos, a lo Inca, y por mucho que la cronología se está moviendo mucho en este minuto, cuando hablamos del periodo alfarero temprano, es un momento, y la costa después estaba habitada por esto que nosotros llamamos Aconcagua, ¿ya? La costa no es un sector que esté muy estudiada, y por lo tanto nosotros tendemos a asumir de alguna manera que todo lo que está en la costa y todo lo que tiene vasijas Aconcagua son Aconcagua. Entonces ese es un tema, digamos. Entonces podrían haber otras cosas dando vueltas que efectivamente nos permitiera pensar que existen distintos grupos. Hasta el momento no lo hay. Y lo Inca, en el fondo, se relaciona, ¿no es cierto?, con estos grupos locales, que son los grupos locales Aconcagua, y la costa no parece haber sido uno de sus lugares como más de foco, digamos. Lo Inca está muy claro en la cuenca de Santiago, está bastante claro en el sector de Melipilla, ¿no es cierto?, pero hacia la costa hay cosas muy como puntuales respecto a lo Inca, y parece no haber sido como un área que les preocupó mucho. Entonces, ¿podría haber algo chango, digamos, ahí? Podría, de todas maneras. Ahora, todos los análisis de dieta que se han hecho en los individuos Aconcagua costero indican que, al igual que en toda la prehistoria de Chile Central, ellos muy marinos nunca fueron. Claro. En el sentido de que no tuvieron una adaptación marina propiamente tal, no tienen una tecnología asociada a la explotación del medio marino, no quiere decir que no consumieran productos de la costa, digamos, pero su orientación de subsistencia y económica es principalmente de interior. Entonces, por lo menos también los individuos que hasta el momento se han analizado no parecen seguir ese patrón más bien de subsistencia con el ámbito costero, que podría ser más esperable en los changos. Y también, como para complementar esa respuesta, tiene que ver como con distinciones acerca de cómo estoy yo hablando de la prehistoria, porque claro, estoy hablando desde la arqueología, desde la evidencia material y desde lo que he construido para el pasado de Chile Central en los últimos no sé cuántos años, desde 1940, 1900, no sé, y los changos tiene que ver con identidades que están presentes actualmente, y eso no significa, o no se contraponen lo uno con lo otro, y también estos procesos identitarios tampoco corresponde que los zanjemos a partir desde el conocimiento científico, que hay que tener ojo con eso también, porque pasa lo mismo con la Aconcagua y con lo Picunche, y yo apuntaría o sugeriría a partir del trabajo como local, que uno no tiene por qué tampoco zanjar esa discusión. O sea, tiene que entender que el conocimiento que uno genera a partir de los estudios arqueológicos y bioantropológicos va a ser interpretado, utilizado por otras personas para tener sus propios procesos identitarios. Y eso es algo que va a pasar y es algo que está pasando. Buenísima. Bueno, les llegaron un montón de felicitaciones y agradecimientos infinitos. Me demoraría mucho leerlos todos, pero están todos muy agradecidos. Yo también y el CEARC por darnos esta oportunidad, por compartir sus conocimientos y por invitarnos también a repensar desde nuevas perspectivas como lo que nos están enseñando y lo ya conocido. Como abrir a explorar y dejar todas estas preguntas como abiertas a pensar nuevas cosas. Así que les queremos agradecer a ustedes por la charla y a todos por su participación en esta actividad.
yo solamente agradecer de nuevo la invitación y agradecer la infinita paciencia que me tuvieron durante este proceso, que no se me olvidaba contestar los mails y todo eso, así que muchísimas gracias. Sí, yo también les doy las gracias y súper buena oportunidad. Eso, un agrado. Siempre es un agrado. Genial, que les vaya súper y bueno, adiós a todos y les vamos a subir el Chao. video de la charla próximamente. Que estén bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao, chao.